Nahum capítulo 1, versículo 1. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Yahvé es Dios celoso y vengador. Yahvé es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Yahvé es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Yahvé marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Yahvé es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Yahvé? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Yahvé, un consejero perverso. Así ha dicho Yahvé: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Yahvé que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Bueno, una descripción tremenda a la hora de comenzar este corto libro del profeta Nahum. Todo el libro está dirigido a la ciudad de Nínive en representación de todo lo que sería el imperio asirio, que estaba al norte, más al noreste de Israel y de Samaria. En ese tiempo, Nínive, el tiempo en que se escribió este libro, sería la capital de este imperio de Asiria. De alguna manera nos dice en otros lugares que Asiria y Nínive, como su capital, fueron instrumentos de Dios para castigar o disciplinar, por una parte, a Samaria y ahora también para alertar a Judá, aun cuando Judá no vería ser destruido por ellos, sino por otro imperio que vendría después, en parte, como estaba profetizándose en este libro. Pero bueno, seguramente vosotros ya conocéis un poco acerca de Nínive, porque también es protagonista de otro libro, que es el libro de Jonás. Entonces ya lo hemos visto, el libro de Jonás, y hemos visto toda su historia. Y lo que acontece en aquel libro, que es tan diferente y tan sorprendente de lo que ocurre en este libro. Ahora, ha pasado un periodo de años, bastante años para nuestro punto de vista, ¿no? Jonás estaría predicando su mensaje a Nínive en el año 760 a.C., y esto que está ocurriendo sería como en el 620.
Así que ha pasado un periodo de tiempo, Samaria, la parte norte de Israel, ya ha sido destruida y ahora está en la situación aquí que va a ocurrir con Judá. Pero aquí ahora Nahum está anunciando un castigo, no particularmente por Nínive, sino también como un aviso o consuelo o declaración acerca del carácter de Dios, del Dios de Israel, de Yahvé. Ahora él está anunciando un castigo, pero no se va a librar Nínive como la primera ocasión, sino que ahora va a ocurrir. ¿Recordáis la historia de Jonás? En un principio él no quiere ir a proclamar el mensaje que Dios le ha dado a Nínive, pero después de algún conflicto o lucha que tiene con Dios, al final es forzado o convencido para ir a Nínive. Y nos dice que durante varios días tuvo que recorrer la ciudad de Nínive porque era una ciudad grande y muy poblada, anunciando la advertencia del Señor. De aquí a 3 días Nínive será destruida. Suponemos que hubo un mensaje más extenso, con otras declaraciones, pero el caso es que Nínive se arrepiente y hay una especie de conversión delante del Dios de Israel y por tanto Yahvé los perdona. Algo que les cuece mucho, le duele a Jonás, porque es una nación extranjera y sabemos que va a ser instrumento de castigo para Israel y que le perdone es que le va a dar más años de vida a ese imperio, como así ocurre. Pero ahora Dios coge a otro profeta que es Nahum y le da otro mensaje o el mismo mensaje y lo va a enviar, pero en este caso lo que vamos a descubrir es que no hay esperanza. Aun cuando pueda ocurrirse de la misma forma, el trasfondo va a ser totalmente distinto. Y aquellos centenares, que serían como 100.000 personas, que nos dice de aquella gran población, 120.000 personas, que en un principio con Jonás fueron perdonados, en esta ocasión no quedará nadie de la ciudad. Ante esta situación, ante este libro, que las profecías fueron como unos años antes del desastre de Nínive. El profeta anuncia: Nínive, serás castigada por tu vileza, por tu maldad, tu injusticia y por haber hecho daño al pueblo de Israel en el pasado. Ahora serás destruida. Y esto lo diría como unos 18 años antes de que ocurrieran. Así que llegó un momento preciso donde los neobabilónicos vinieron un poco más del sur y arrasaron el imperio asirio y tomaron el control y el dominio. Y la ciudad de Nínive fue arrasada por completo. Ha sido hace pocos años que pudieron descubrirse algunos de los restos y de las ruinas de aquella gran ciudad. Así que el desastre vino, ¿no?, después de esas profecías también. Yo lo que quiero es que nos acerquemos al libro de Nahum haciéndonos 3 preguntas muy concretas que seguramente vosotros de una manera parecida a las que yo me puedo hacer os habéis hecho en cualquier momento cuando habéis leído este libro. ¿Qué ha cambiado entre el mensaje de Jonás y el mensaje de Nahum? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que la reacción de Nínive fuera diferente en el momento de Jonás y ocurra de manera distinta en el tiempo de Nahum? La segunda pregunta podría ser: ¿por qué esta profecía se tuvo que dar 8 años, unos 8 años, hemos dicho, antes del desastre de la caída? ¿Por qué Dios quiso revelar este mensaje y que pudieran ver que esto iba a ocurrir? Y la tercera pregunta: ¿por qué este libro de Nahum está aquí? ¿Por qué lo tenemos en las Escrituras? ¿Por qué algo que fue anunciado y ocurrió en un corto periodo de tiempo ha sido guardado por el Espíritu para que tú ahora, en el 2021, puedas acercarte a leerlo como palabra revelada, que nos revela a nosotros? Y aun cuando pudiéramos hacernos preguntas similares con el resto de los libros, creo que es algo concreto y muy particular en este libro de Nahum. Primera pregunta que nos podemos hacer:
¿Qué ha cambiado? ¿Qué pudo cambiar entre el mensaje de Jonás, que conocemos, y el mensaje de Nahum? Si os fijáis bien, cuando hagáis la lectura del contexto en el pasado y de Jonás y en el contexto presente de Nahum, lo que se nos está describiendo es el mismo pecado. Es decir, no ha habido ni más gravedad del pecado ni ningún giro en la actitud. La violencia, la injusticia, la crueldad, la inmoralidad, la idolatría que pudieran tener Nínive en el pasado es lo que está teniendo ahora en el presente. Así que no pudo ser por causa del pecado, porque el pecado es igual. Pudiera ser quizá la enemistad que tenía contra Israel, pero la maldad o el dominio, el poderío que estaba ejerciendo sobre toda la zona asiria en aquel tiempo de Jonás es el mismo, quizá habría disminuido en poder que el que estaba teniendo ahora en el tiempo de Nahum. Así que, aun cuando fuera esa potencia militar tan poderosa en el pasado, seguía siendo esa misma potencia, ese mismo enemigo para la nación y el pueblo de Israel. Así que no era la enemistad, porque todavía seguía esa enemistad y esa violencia. Antes sería sobre Samaria y ahora podría ser sobre Judá. Y tampoco podemos pensar que el mensaje de una manera profunda pudo cambiar entre lo que Jonás estaba proclamando y lo que ahora Nahum estaba diciendo. Si buscáis en un principio, vais un poquito hacia atrás y buscáis a Jonás, no tenéis nada más que ir a 4 o 5 páginas hacia atrás, y encontráis en Jonás, en el capítulo 3, versículo 4, o quizá el versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahvé, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Estos serían como bastantes kilómetros, ¿no?, de extensión. Hay una gran variedad entre los que dicen uno que eran como una ciudad de 50 kilómetros en círculo y otros que dicen que eran unos kilómetros también en línea recta, etc. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Así que podéis imaginar a Jonás entrando en la ciudad pagana e idólatra y empezar a decir: en 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Ahora, cuando vosotros leéis el mensaje de Nahum, cuando aquí se nos está dando muchos detalles, en general lo podemos resumir de la misma forma. Dios ha dicho que Nínive va a ser destruida por la inmoralidad y por el pecado. Y podemos imaginar a Nahum, ya fuera desde fuera de los muros, ya sea dentro de la misma ciudad, anunciando los mismos desastres. De aquí a un tiempo Dios os va a destruir por causa de vuestro mensaje. En el versículo 12, así ha dicho Yahvé, Nahum capítulo 1, versículo 12. Aunque reposo tengan y sean tantos, la ciudad, aún así serán talados y él, Dios, pasará. Bastante te he afligido pensando en su pueblo, no te afligiré ya más. Esto es lo que va a ocurrir. Así que ni el pecado, ni la enemistad, ni el mensaje ha dado un giro a la situación. ¿Qué es lo que hay de diferencia? Y creo que la gran diferencia que nos manifiestan aún es Dios mismo. Por eso comienza su mensaje con decir: Dios es un Dios celoso y vengador. Versículo 2. Dios es un Dios celoso y vengador. Y continúa su expresión acerca de esto. El Yahvé, el Dios de Israel. Y lo que va a mostrar es que lo que cambia es la voluntad de Dios y el cumplimiento de su plan más allá de nuestro entendimiento. Si podéis ver en Jonás, hubo perdón porque el Señor fue movido a arrepentimiento y perdonó aquella gran ciudad. Y si ahora se acerca a Nínive y no la perdona, no es porque ocurra ninguna otra cosa, sino la misma voluntad del Señor. Es su plan y Él lo ha establecido. En los planes de Dios, Él está ejercer misericordia o mover a la gente al arrepentimiento,
o la venganza por causa de los pecados. Lo que podemos ver a lo largo de la historia del pueblo de Israel y de nuestra propia historia como iglesia es que el Señor unas veces puede actuar con misericordia y con perdón y otras veces actuará con una inmensa justicia. ¿Y quiénes somos nosotros para poder discutir estos acontecimientos o esta actitud de Dios? Él hace con sus jarros o con su barro como Él quiere. Así que no busquéis comprender por qué ahora esto alcanza de una manera tan destructiva a Nínive en algunas consecuencias o en alguna gravedad o en algún pecado concreto, en alguna característica poderosa del mensaje de Jonás y no de Nahum. No, los acontecimientos ocurren porque Dios así quiere y porque Dios así obra. Y puede mover a las personas, a una nación entera, a arrepentirse para darle un plazo de tiempo o a destruirlo por causa de sus pecados. Lo que nos está diciendo acerca de este Dios de Israel que va a castigar a Nínive es una visión muy clara del Dios que nosotros tenemos y que se va a manifestar también en nuestro propio tiempo, en el tiempo de la historia de la Iglesia. Nuestro Dios es un Dios celoso. Y cuando hablamos de Dios celoso, tenemos que recordar los 10 mandamientos. Cuando estamos diciendo que no hay otro Dios sino yo, y yo soy un Dios celoso, no permito imagen alguna o adoración a otra cosa que no sea Él. Y adorarle sin ningún tipo de imagen, simplemente saber quién es Él tal como se ha revelado en las Escrituras. Y no solamente Él es un Dios celoso, que lo dice la misma ley y lo proclaman los profetas, sino que Él es un Dios vengador contra sus enemigos. Así que algo que nos está dejando muy claro el profeta Nahum y que nos va a dejar las Escrituras es que Dios es un Dios vengador contra sus enemigos. Tienes que pensar en cómo se encuentra nuestro mundo hoy en día, todo el imperio que se ha levantado a nuestro alrededor, y cómo te encuentras tú de manera particular, porque esta es la idea que nos va a llevar un poco más adelante. ¿Cómo estás tú delante de este Dios que sabes que es un Dios celoso y que no permite hacer cosa alguna que no sea según su voluntad y para su gloria, y que además es un Dios vengador? Es decir, que va a actuar en su momento y en su forma para castigar y oponerse a todos sus enemigos. De una manera incluso más dramática, Dios es un Dios lleno de ira. No te gusta la idea que se nos presenta aquí de este Dios nuestro de las Escrituras, pero es lo que está diciendo. Y es lo que vemos en muchos lugares de la palabra de Dios, desde el Génesis, con algunas destrucciones terribles que ocurren en el pasado y también acontecimientos que podamos ver incluso en el presente. El celo de Dios hace que Dios sea un vengador contra sus enemigos y que sea un Dios lleno de ira, y que cuando se vierte la ira de Dios no hay nada y no hay nadie que la pueda frenar. Aunque tardo, como nos dice en otros lugares, y paciente para ejercerla, puede llegar un momento en que diga basta. Cuando lo estaba diciendo a Nínive con Jonás, de aquí a 40 días, y lo que estaba diciendo aquí ahora en Nahum, mira que tienes por delante mi ira, que va a aniquilar toda tu ciudad, aun cuando seáis muchos o seáis multitud. Claro, no nos podemos quedar con esta imagen de que Dios es celoso y es vengador y lleno de ira, si no podemos leer en el versículo 3 de nuestro pasaje que Dios es un Dios justo, que no va a tener por inocente al culpable. Nosotros sí, nosotros nos equivocamos muchas veces. Y al culpable lo vemos como inocente y al inocente lo vemos como culpable, y en otros muchos casos no sabemos si es inocente o es culpable, nos quedamos en la incógnita. Pero a Dios no lo podemos engañar, Dios no tiene ninguna confusión. Él está viendo las cosas justo en el presente y las conoce también en el futuro, como conoce todo lo que ha ocurrido en el pasado. Así que cuando está mirando y proclamando que Él va a actuar con toda su ira divina
para castigar la maldad de aquellos que han hecho tanto daño a su pueblo, lo que está diciendo no lo voy a hacer de manera desordenada o confusa, porque yo soy un Dios justo que voy a actuar contra el culpable y no contra el inocente. Otra vez, nos tiene que dar un aviso a nosotros mismos en nuestras circunstancias. Dios no se equivoca. Y si un día actuará con justicia y su justicia será airada, será violenta, será de castigo y de castigo eterno, tendrás que preguntarte en qué situación tú te encuentras delante de Dios. ¿Cómo es tus posibilidades de poder resistirlo? Poderoso, nos dice a continuación en el versículo 3 al 5, sobre toda la naturaleza, no hay mares, no hay ríos, no hay montañas, no hay rocas que se le puedan resistir. Él tiene todo el poder, aun cuando no nos diga aquí que es todopoderoso, nosotros sabemos que Dios es el Dios creador que sustenta o mantiene todas las cosas, que las naciones son como gotas de agua y por tanto cuando mira a su alrededor, Él puede hacer que el mundo tiemble, que las rocas caigan, que los mares se sequen, porque Él es el Dios poderoso. Y no solamente lo hace con todo lo que es la creación o la naturaleza, fijaros en el versículo 6 y al final, y el mundo y todos los que en él habitan. Los collados se derretirán, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Es decir, que cuando Él toca y Él afecta, no simplemente podemos decir que es el Dios del trueno, del relámpago, de las tormentas, que Dios es el que hace temblar, el que hace abrirse la tierra y todos esos acontecimientos que podamos ver de estrellas que caen, etcétera, sino que Él es el que conmueve también a los seres humanos. Y por tanto su poder se manifiesta también con nosotros mismos, en nuestra naturaleza humana como criaturas. Y nos aclara un poquito más adelante, versículos 6 y 8, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. ¿Quién de vosotros podrá resistir a la ira de Dios? ¿Quién podrá hacerle frente? Versículo 8, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Quién podrá resistir todo esto? Mirar, no importa mucho en ciertas ocasiones la edad o la fuerza o la juventud de unos y de otros para enfrentarnos a enemigos, porque podemos sorprender. La persona que es mayor puede sorprender a la que es más joven y el que es más débil puede sorprender al que es más fuerte. Y aún así, siempre en cualquier conflicto podemos tener la mínima posibilidad de que pudiéramos vencer. Pero lo que Nahum nos está diciendo es, ¿hay alguno de vosotros en Nínive y hay alguno de vosotros aquí ahora que pueda pensar que puede hacer frente a Dios y resistirle? ¿Hay alguno que pueda frenar a Dios cuando quiere manifestar su justicia, su ira o su furor? ¿Hay alguno que pueda vencer a Dios en sus argumentos y en sus peleas, en sus intentos de engaño o de soborno? No hay nadie que pueda ponerse delante de Dios. Nadie puede hacerle frente. Y en estos casos, lo que nosotros vamos a ver con respecto a las Escrituras es que la única opción que tú tienes delante de Dios es rendirte. Como lo hizo Nínive en el pasado. De aquí a unos días serás destruido. Y se juntaron y analizaron aquel mensaje, reconocerían por las Escrituras el Dios de Israel como era, podrían ver cuántas veces el Dios Yahvé había actuado para proteger a su pueblo y en cierto momento pudieron llegar y decir la ciudad de Nínive, no le podremos hacer frente, nos rendimos. Y eso fue su esperanza. ¿Cómo vamos a actuar y cómo vas a actuar tú delante de este Dios que ya se nos ha dicho que es un Dios celoso, que es un Dios vengador, que es un Dios justo? ¿Cómo podrás hacerle frente con tus obras o con tus palabras, tus argumentos? En verdad, lo que nos está diciendo las Escrituras de principio a fin es que la esperanza del pecador y la esperanza del individuo y de las naciones es la rendición. No podemos hacer otra cosa. Y Dios es paciente para ejercer su misericordia tal como haya podido obrar el Espíritu en nosotros.
Y entonces nos dice el versículo 7, como una especie de paréntesis y de relax, de agua fresca en esta alarma que se nos está haciendo. Yahvé es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Cuando ha estado dando toda esta descripción del Dios terrible al cual se van a tener que enfrentar los ciudadanos de Nínive y todo el imperio, nos trae unas palabras de ánimo, de consuelo, como una pequeña salida para que nosotros lo pudiéramos considerar, refiriéndose a su pueblo, el pueblo de Israel, de Judá. En ese momento se habían establecido unas reformas por Josías, que es interesante que pudierais ver en Reyes o en Crónicas. Hay una especie de relax de tiempo y de esperanza que se le da al pueblo de Judá, porque si bien Dios es un Dios celoso, lleno de ira, no olvidemos que Dios también es un Dios bueno y que es un Dios cercano. No solamente que es bueno por naturaleza, porque la bondad de Dios es innata, o es de siempre, eterna, en nuestro Dios, sino que además nos dice que Él es la fortaleza en el tiempo de la angustia. Es decir, como dicen los salmos, en todo tipo de tormentas, de dificultades, de persecución, siempre podemos ir y descansar en Dios. Y sabéis, cuando estudiáis, por ejemplo, el pueblo de Israel antes de salir de Egipto, cuando clamaba a Dios y Dios desde el cielo pudo ver el clamor de su pueblo y fue movido a misericordia. O cuando se encuentra en medio del desierto y temen perecer porque no tienen agua o no tienen comida suficiente, produce agua de la roca y el maná del mismo cielo. Y cuando podemos ver al pueblo de Israel clamar constantemente a lo largo del libro de los jueces, podemos ver cómo Dios es movido a misericordia y actúa constantemente cuando hay un arrepentimiento o hay un temor o una rendición del pueblo de Israel. Porque si bien es vengador para con sus enemigos, también nos dice la Escritura que Él es un Dios bueno y que es un Dios paciente, fortaleza, dice, en el tiempo de la angustia. Y nos hace una revelación. Él conoce. Sabemos que el concepto de conocer es de intimidad y de relación. Él tiene una relación de afecto y especial. ¿Con quién? ¿Con quién tiene este afecto especial? ¿Con quién tiene este amor? Nuestro Dios vengador, terrible para la ira y la justicia. Nos lo dice el versículo 7, los que en Él confían. Así que podemos mirar de pronto que Nahum se levanta como el profeta, estuvo durante años, se supone, predicando el mensaje dentro de lo que sería Judá y luego también este mensaje específico para Nínive y está anunciando que Dios es un Dios terrible, es el Dios del castigo, es el Dios del furor, es el Dios del infierno. Y no nos gusta hablar de estas cosas, pero esta es la realidad. Este Dios es un Dios justo que no va a tomar como inocente a aquel que es culpable, pero a la misma vez nos está diciendo, pero Él es bueno y Él es paciente y por tanto será misericordioso, será un Dios cercano, será un Dios de amor, un Dios que te conoce a todo aquel que en Él confía. No es el que compra, no es el que se esfuerza, no es el que se sacrifica, no es el que lleva rituales, no, Dios será un Dios bueno a aquellos que temen, que se rinden al Señor, que confían en Él. Por tanto, podemos ver que en realidad el problema y el asunto de Nínive no tiene que ver con su pecado, que tiene que ver, como en otras ocasiones y en otros lugares, con otras naciones y en otros momentos, sino la actitud de Dios. Cuando llega, lo decíamos anteriormente, en el profeta anterior, cuando dice, basta, ya no más. Y entonces actúa. Él es soberano y Él es libre y no pide cuentas a nadie. Y por tanto Él ejerce esperanza para el pecador o condenación para el pecador. Él puede actuar de la misma manera y su gloria va a ser la misma, ya sea que abra el cielo o que abra el infierno. Va a mostrarse en toda su grandeza y en todo su esplendor cuando levante al caído o cuando condene al malvado.
Él es el Dios soberano y tendrá que actuar como Él quiere y cuando Él quiere. Y por tanto, en el pasado pudo decir: Nínive, te doy una oportunidad si hay en arrepentimiento. O puede decir ahora a Nínive, por medio de Nahum, ya no hay más arrepentimiento. Y por tanto, nos tiene que quedar a nosotros, como pueblo y como individuos, cómo vas a aprovechar la oportunidad de Dios. La vas a dejar escapar, porque hay una cosa clara: o es ahora o es nunca. O hoy es el día del arrepentimiento, o mañana ya no estará y ya no lo habrá. Hoy es el día de salvación y mañana pudiera ser el día del juicio. Esto es lo que le está ocurriendo a la nación. Esto es lo que se estaba anunciando. Es el mismo Dios actuando a su manera y a su forma soberana. ¿Por qué está esta profecía anunciando? ¿Por qué está predicando este mensaje unos años antes de los acontecimientos? ¿Qué quería Dios si no iba a traer la salvación o el perdón a Nínive, si Él sabía que no iba a haber arrepentimiento de aquella nación, de aquella población tan inmensa? ¿Por qué se estaba trayendo esta profecía y por qué se hacía cuando sabemos que iba a ocurrir más adelante? Pueden ser por dos cosas, o pueden ser las dos cosas a la vez. Puede ser un anuncio de alivio para el pueblo de Israel, o puede ser una advertencia para todos y cada uno de nosotros que podamos leerlo. Si ponemos en contexto este mensaje en el tiempo de la reforma que se estaba haciendo en Judá, mirar, la nación de Judá no iba a cambiar, iba en deterioro poco a poco. Pero llega un momento en que Josías trae una reforma, descubren el libro de la ley e intentan hacer unos cambios y destruir unos ídolos, e incluso vuelven otra vez a celebrar la fiesta de la Pascua y algún otro tipo de relación buscando el perdón del Señor, y el Señor dice: bueno, no será en este tiempo y será más adelante. Después vendrá su hijo, que es un hijo rebelde y es un hijo malvado, que nos dice, y por tanto ya no habrá más esperanza. No pudiera ser que se estaba trayendo este mensaje como un anuncio de esperanza y de consuelo para el pueblo de Dios, de alivio. Esta nación, este imperio, los que destruyeron a Samaria, no te van a destruir a ti, Judá. No lo voy a permitir. Su maldad ya ha llegado al colmo. Yo me serví de ellos para castigar a Samaria, pero ya no lo voy a hacer ahora con ellos. Y por tanto te voy a dar un alivio que va a ser momentáneo, sabemos, porque después vendrá la destrucción por la terquedad y la maldad de Judá, pero esto es otra historia. Así que hay un anuncio de alivio y de esperanza. Pero por otra parte, también hay una advertencia. Mirar que el Señor puede actuar de una manera y puede actuar de otra. Y por tanto ahora puede hacer de manera justa que todo caiga y que todo venga a ruina y a destrucción. Podrá haber buenas nuevas de restauración cuando el Señor quiere, y podrá haber malas noticias de destrucción cuando Él quiere. La justicia y la misericordia son soberanas en las decisiones de Dios. Y por tanto nosotros tenemos que tener una advertencia. ¿Qué es lo que quiere decir? Mirar ahora nuestro tiempo en el que estamos viviendo y podamos decir, bueno, pues no está ocurriendo las cosas que dicen que iban a ocurrir. Las estrellas caerían, y terremotos, y guerras, y destrucción, y entonces vendría el Señor con poder. No vemos estas cosas que ocurran. Y nosotros sabemos que es la paciencia de Dios y que nos está dando misericordia. Si el Señor no viene hoy, es porque aún quiere que parte de su pueblo sea redimido, sea salvado, o que la Iglesia siga proclamando el Evangelio. Así que es un anuncio de alivio tener algunos pasajes en las Escrituras donde nos dice que Dios está ejerciendo su paciencia de momento. Pero por otra parte lo tenemos que tener de advertencia. Si Dios no le tembló la mano con Sodoma y con Gomorra, o no le tembló la mano un poco antes cuando lo hizo con Noé y el diluvio universal, y no lo ha hecho en otras ocasiones como lo pudo hacer con Samaria, y no lo hizo como lo hizo con Nínive,
Pues porque le va a temblar la mano cuando tenga que condenar a todos aquellos incrédulos que no han resistido de cometer pecados o de buscar la misericordia del Señor. ¿Dónde está tu situación? ¿Dónde está tu posición? ¿Estás tomando el mensaje de las Escrituras como un alivio para ti que te da esperanza? ¿O lo estás tomando como la advertencia seria en tu estado espiritual en que te puedas encontrar? Los acontecimientos que tenemos en el libro de Nahum se extienden mucho más allá, abarcan mucho más de lo que pudiera ser en el presente de Nahum, trascienden mucho más de lo que podamos ver. La voz de Dios no habla para un momento concreto, sino que se extiende. Lo que Dios dijo hace un montón de años, en el tiempo de Nahum, es la misma voz, con la misma claridad, con la misma contundencia, con las mismas intenciones que las puede estar diciendo hoy. No podemos decir, Dios dijo algo que ya ha cambiado y que ha desaparecido. No, Dios está advirtiendo, está anunciando cosas en el pasado que las tenemos que tener en cuenta también para nosotros mismos. Lo hizo para Judá y le dijo, mira, advierte lo que yo estoy diciendo. Voy a destruir este imperio que a ti te controla. Lo voy a destruir por completo, lo voy a arrasar, para que veas que yo puedo protegerte cuando yo quiero protegerte. Y por tanto el pueblo de Israel tendría que haber visto y haber oído. Lo que Nahum nos estaba diciendo ocurrió. Sería mejor que viniéramos a arrepentimiento o a confianza con nuestro Dios. Pero a la misma vez el pueblo de Judá tendría que preguntarse, si Dios ha cumplido la profecía de Nahum y ha arrasado por completo con Nínive, tengamos advertencia, no sea que esto lo vaya a hacer también con nosotros. Y desgraciadamente no lo hicieron así. Y la tercera pregunta que nos podemos estar haciendo, ¿por qué está aquí? ¿Por qué el profeta Nahum, con estas 2 páginas escasas, está aquí en este lugar? ¿Por qué ha sido revelado? ¿Por qué ha sido mantenido por el Espíritu para que tú y yo ahora podamos dedicar unas horas o podamos leerlo de manera regular? Bueno, hay varias razones por lo que el libro fue revelado y el libro está aquí guardado para nosotros. Primero, las profecías se cumplen. Es decir, se levantó Nahum y dijo algo que iba a ocurrir y pasaron los años y ocurrió. Y por tanto esto nos tendría que hablar a nosotros. No se dijo este mensaje después de que ocurriera, se dijo antes de que ocurriera. Y en los detalles que están descritos de una manera muy detallada de algunos de los acontecimientos, así ocurrió cuando Babilonia vino y arrasó con todo aquel imperio que había dominado durante varias generaciones. Las profecías bíblicas se cumplen. Y lo que Dios ha dicho, así va a ser. Así que cuando tú leas en las Escrituras otras profecías u otras promesas dadas por Dios, ten por cierto que se van a cumplir, porque Dios sigue siendo el mismo. Y lo que ha dicho, así será. Por tanto, en segundo lugar, las advertencias que Dios puede hacer, como las promesas de bendición que Él puedan hacer, Dios las va a cumplir en nuestras vidas. Escudriña las Escrituras de manera seria y profunda y vas a encontrar que cuando Dios ha dicho que va a castigar, castiga. Y cuando Dios ha dicho que va a salvar a algunos de cierta forma, Él los salva. Y por tanto te está dejando a ti una responsabilidad y te está dejando una decisión que debes de tomar. No estamos diciendo algo que pudiera ser, que hay probabilidades muchas de que pudiera ocurrir. No, lo que está diciendo el profeta Nahum es que Dios ha anunciado algo y lo ha cumplido. Y por tanto, tanto las advertencias de castigo como las promesas de bendición, el Señor las va a cumplir. Y es tu decisión, o dejarte llevar hasta la destrucción, porque Dios condena, es un Dios celoso contra aquellos que pecan, Él es un Dios vengador contra sus enemigos y que no le va a temblar la mano para castigar de manera severa. Está en tu caso, o que te rindas o que te dejes llevar hasta la propia destrucción cuando el Señor obre. Y si el Señor te dice,
Te está diciendo que hay una posibilidad de perdón y de salvación, porque Él es un Dios bueno, que va a tomar de los suyos y que en medio de la adversidad Él te va a fortalecer o te va a consolar, porque como nos dice aquí, Él es el Dios de aquellos que confían en Él, es un Dios de amor, es un Dios que conoce a los suyos, aquellos que confían en Él. Lo que te está diciendo es, ven y confía, ríndete a Él. Déjate descansar en las manos de Él, porque Él no falla. Por tanto, sus advertencias y sus avisos de esperanza en el pasado pueden ser tan presentes también para hoy. El mensaje de Nahum, en tercer lugar, es un mensaje para nuestra nación y para nuestra generación de una manera muy clara. La época en la que estamos viviendo no es mejor ni es peor que en el tiempo de Nínive, de aquella ciudad. Y aquella población tan inmensa para la época, de los centenares de personas que pudieran estar en aquella ciudad, como los millones que puedan estar en otra ciudad en el presente, el mensaje sigue siendo el mismo, porque el pecado no ha cambiado y las advertencias siguen siendo las mismas. Fijaros bien lo que nos dice en el capítulo 2, versículo 13, y en el capítulo 3, versículo 5. Heme aquí contra ti, dice Yahvé de los ejércitos. Versículo 3, 5. Heme aquí contra ti, dice Yahvé de los ejércitos. Por una parte nos está diciendo, encenderé y reduciré a humo tus carros, y por otra parte te pondré en vergüenza delante de todos. Tendremos que decirle a nuestra generación y a nuestra nación, a la gente que está allí fuera, a nuestro alrededor, incluso a los que están más cercanos a nosotros. ¿Y si Dios viniera ahora y te dijera cara a cara, heme aquí estoy, ¿y ahora qué? Imagínate, y así te lo debes de imaginar, imagínate que de alguna forma Dios se hace presente delante de ti y te dice, aquí estoy. Ahora, ¿qué me vas a decir? Ponte en este caso de ejemplo, que has estado cometiendo un montón de delitos, de fechorías, de maldades, a los cuales que has podido escapar, conduciendo con drogas, robando en las tiendas, maltratando a gente a tu alrededor, y piensas que las cosas están siguiendo de esta manera sin ningún tipo de consecuencia. Y de pronto, cuando estás lo más tranquilo en tu casa, llaman a la puerta y te encuentras cara a cara con la ley, con la policía, con la justicia. Y entonces, ¿qué? Aquí estamos. ¿Y ahora qué haces? Esto es lo que nos está advirtiendo cuando le está diciendo Yahvé a la ciudad de Nínive. Aquí estoy ahora contra ti. ¿Y ahora qué? Imagínate que tú has estado maltratando, abusando y despreciando a alguien en la distancia porque crees que lo puedes vencer. Y cuando te das cuenta te encuentras delante de un gigante que te supera en fuerza y en juventud y en habilidad. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues todo esto lo tienes que plasmar cuando de manera real se presente delante de Dios, te presentes tú delante de Dios y Dios te diga, ahora estoy contra ti, ¿y ahora qué? ¿Qué va a ocurrir contigo? Y de pronto empiecen a mostrarse todos tus pecados, todos tus delitos, toda tu inmoralidad, todo lo que hay en tu mente y en tu corazón que ha sido sucio e inadecuado ante la ley de Dios. ¿Y ahora qué? ¿Qué te queda? ¿Qué te va a quedar? Sino el Dios de ira, el Dios de justicia, el Dios vengador que va a castigar a sus enemigos. ¿Y ahora qué puedes decir? ¿Y te crees que porque puedas tener unos tiempos de esperanza y unos años de escape y que puedas todavía disfrutar, es que crees que vas a poder escapar de un Dios que se presenta a tu puerta, a la puerta de tu corazón y te dice, ya no más, ya no hay otra salida, ya no hay otra esperanza? La misma actitud que tuvo Dios con la ciudad de Nínive es la misma actitud que tendrá Dios en el día del juicio. Y no podremos escapar. Lo mismo que va a hacer o hizo con la ciudad de Nínive, va a hacer con toda la generación de hombres y mujeres que han pasado antes, en el presente y después de nosotros. Él no es indiferente al pecado y no va a tomar por inocente al que es culpable. Mirar que no lo va a hacer.
Que podáis estar diciendo, no ocurre nada, yo puedo vivir mi vida, no os engañéis, porque llegará un día en que os encontraréis cara a cara con el Dios vengador. Y nos dice el libro de Hebreos con una manera muy clara, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Dios va a tomar venganza por causa de su pueblo. Esto es algo que podemos ver de una manera muy real en el libro de Apocalipsis. Cuando leéis en el capítulo 6 que las almas de los mártires claman desde el cielo diciendo, Dios, ¿cuándo te vengarás de lo que nos han hecho? Fijaros bien, el pueblo de Dios que ha sido redimido, sus espíritus están con él, están diciendo, Señor, trae venganza por toda la maldad, porque esto no es algo pecaminoso, sino que es justicia. Y Dios dice, todavía los libros tienen que ser abiertos, hay unos acontecimientos, pero ocurrirá. Y cuando llegáis al final del libro de Apocalipsis lo encontráis. Cuando viene toda la ira de Dios con su furor, que destruye solamente con su presencia la multitud de enemigos que han querido hacerle frente. Pero ¿quiénes sois vosotros? Cuando vengan con todos sus ejércitos, ¿creéis que porque sigáis al príncipe de este mundo, cuando Él se presente con todo su resplandor y toda su gloria, los va a aniquilar por completo y los va a arrojar al fondo del abismo, del lago de fuego? ¿Y ahora qué? Horrenda cosa es caer en las manos de Dios si no le buscas a Él en su bondad y en su misericordia. Hay unas palabras terribles con las que terminamos en esta tarde. Nos lo dice en el versículo 19. No hay medicina para tu quebrantadura, el último versículo del libro. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Fijaros bien lo que dice. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Esto es una de las peores noticias que podemos escuchar para nosotros cuando vamos al médico, ¿no? Cuando vamos al hospital. Estamos siempre esperando que aquello que podamos tener pueda tener algún remedio. Uno de los problemas mayores es cuando hay algo que nos está ocurriendo y no sabemos por qué y los médicos no nos pueden dar explicación. Y al menos estamos esperando de que descubran algo que nos diga esto tiene solución. Pero cuando nuestro cáncer está corrompiéndonos por dentro o nos está destrozando de alguna forma en los huesos y llega el médico y nos dice no hay cura. No hay solución. Esto es lo que le está diciendo a Nínive. ¿Te puedes imaginar que esto te lo esté diciendo a ti? ¿Te puedes imaginar que pudieran venir estas palabras y decirte no hay cura para tu quebradura, para tu ruptura? No hay sanidad para tu herida. Pero esto lo dice y lo dirá en el día del juicio. Pero nosotros tenemos la esperanza y tenemos el consuelo porque tenemos al profeta Isaías, que vino un poco antes, y nos dice que hay alguien que llevó nuestras heridas y cargó con nuestras enfermedades y que murió en nuestro lugar y que nos limpió de nuestros pecados ante los ojos de Dios y que ese sería el siervo, sería el Mesías, sería el Cristo, sería nuestro Salvador. Mira que yo pongo delante de ti esta opción. Ante nosotros tenemos al profeta Nahum, diciendo Dios actuará con venganza y no habrá salida. Si Dios se pone delante de ti, no le podrás resistir. Ahora estoy ante ti. ¿Y qué harás? Pero tienes la otra opción. Dios será un Dios misericordioso y cercano a los que en Él confían. Y aceptas el remedio que Él ha establecido, que es su Hijo Jesucristo. Y tienes la opción en esta tarde. O te dejas llevar por tu pecado hasta que Dios actúe con justicia, o te rindes ante Él y aceptas su mano misericordiosa. Amén.